Y saludo a los hermanos consiervos y ministros, compañeras de ministros, lideresas del Señor, a todos los que tenemos algo que ver en la obra, que tenemos parte en la obra del Señor. Vamos a empezar en esta noche, dentro del tiempo que nos asigna. No sé, me marcan el tiempo porque ustedes saben que cuando yo subo acá me engolosino y se me olvida el reloj. Pero en el tiempo asignado vamos a introducir, en beneficio de los que no han venido todavía por razones obligadas quizá, vamos a introducir nada más el tema de fondo del retiro. Lo he recibido de parte del Espíritu de Dios en el sentido siguiente. Hablemos del reino y del Espíritu que lo hace posible. Entonces vamos a hablar del reino. Si el Señor utilizó los 40 días resucitado para hablar del reino, imagínense qué importancia de haber tenido el tema, ¿no? Porque ya no se ocupó ni siquiera de sanar enfermos en los 40 días, ni de echar fuera demonios, ni de hablar de otras cosas, sino del reino. Y eso que no lo iba a poner inmediato, iba a ser a través de una historia un poco larga. Entonces, vamos a dividir, para hablar de este tema, basándonos en Malaquías capítulo 3 y 4, pero sobre todo el 3, donde vamos a hablar bueno, el tema general sería Juan introdujo el reino espiritual de Cristo, oculto. Elías introducirá el reino manifiesto. Pero como no podemos hablar de los dos reinos al mismo tiempo, vamos a irlo dividiendo. Entonces, el Señor deja a veces silencios, y por eso es que escogí Malaquías. Deja silencios obligados de su profecía para, en primer lugar, ocuparse de probar a su gente en los silencios. A veces es mucho más activo el ministro en las voces de Dios, pero no en los silencios. En los silencios de Dios naufragó hasta Abraham. Ya sabe a qué me refiero. Abraham naufragó en un silencio. Esperó 25 años Dios para hablar de Isaac, ¿no? Y mandó a encargar a Ismael. Se tardó mucho Dios en el silencio. Entonces, los silencios son probatorios. Entonces yo quiero que usted me acompañe. El libro poco leído, Malaquías, pero Malaquías es el libro que hace la despedida de los profetas por 400 años. Él despide a los profetas 400 años. Y por 400 años se quedó un silencio que doblegó a muchos y otros perseveraron, muy pocos, hasta la llegada de Juan. Pero mientras eso sucedía, y estoy en el capítulo 3 de Malaquías, se hablaba de que eran felices, hasta los hijos de Dios hablaban de que eran felices. Oiga, qué cosa más rara, que eran felices. Estoy leyendo el verso 13, de 3:13 o 15 de Malaquías. Dice, se decía en ese tiempo, son felices los poderosos, actúan mal y tienen éxito, provocan a Dios, no les pasa nada. Entonces Dios, en su silencio que iba a iniciar ahí, no contestó a ellos, pero dijo que escribieran libro de memorias. O sea que en los silencios de Dios, Dios está escribiendo libro de memorias. O sea, quiero decirle, cuando usted esté en esos paréntesis silenciosos, en donde parece que Dios se olvidó de usted,
están tomando nota de sus pensamientos y de sus acciones y de su hablar. Porque lucimos muy bien cuando Dios está con nosotros en todo, ¿no? Y le decimos gracias Señor, y te adoro, y te alabo. Y cuando están los silencios, ya no hay uno para dónde coger. Y estos hijos de Dios decían, pues parece que les va mejor a los que ni buscan a Dios. Parece que les va mejor, como decía el salmista, a los que no ayunan. Y parece que tienen éxito los que hasta ofenden a Dios. Pensamientos casi satánicos, ¿verdad? Y si no son satánicos, son de su puño y letra. Pero cuando Dios vio eso, en los días de Malaquías, que se estaba borrando la profecía, ya se había dicho casi todo lo que se tenía que decir en cuanto al reino de Dios Padre. Entonces Dios tomó nota. Fíjese qué interesante, hermano. Gracias, mi hermano. Tomó nota de los que estaban perplejos y que aún tenían esos pensares, pero que a pesar de eso, de la perplejidad, esperaban y no tuvieron la respuesta inmediata. Pero dice en el verso que me interesa más, el 17 y 18, dice así: estos que están esperándome, que me respetan, que están conversando entre sí, que se reúnen como con temor de que les oigan sus pensamientos, a perseverar en la espera, aunque tal vez no con prosperidad. Está bueno eso. Material. Anoten, dijo Dios. Anótenlo, anoten. Yo no les voy a contestar ahora, pero cuando actúe, oiga bien, cuando actúe. Bueno, entonces estamos hablando de un Dios que de momento no estaba actuando. En eso, pues. Siempre está actuando Él, pero en eso no estaba actuando. Pero dice, cuando actúe, el día que yo actúe, futuro, reino manifiesto, se va a echar de ver que ellos son mis preferidos, estos, en medio de la perplejidad. Y se echará de ver entonces, no ahora, entonces, la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Hermano, estamos viviendo entonces un tiempo en que parece que no se nota la diferencia entre el que sirve y el que no le sirve. Casi diría yo, no se nota la diferencia por encima del que le obedece, del que no le obedece. Y hasta mejor está el que no obedece por fuera. Eso está grueso, hermano. Porque ese es el reino actual. El reino actual es un reino en que no actúa Dios para hacer la diferencia. Pero va a actuar. Bueno, entonces yo quiero dividir, por el caso de que estamos aquí en un retiro, y sería buen principio, dividir a los asistentes, quienes quiera que sean, pastores, ministros, bueno, nosotros, entre los que vamos a ser íntimos de Dios. Ellos serán los que respetan a Jehová, conversando entre sí. Ellos serán mis preferidos, mis amigos, que van a saltar como becerros de la manada. Y dice más, dice que entonces usted está notando que estos son amigos de Jehová, ¿no? Todavía no ha venido Cristo, amigos de Jehová. Entonces Jehová ha tenido sus amigos, que hasta le lavan los pies. A Jehová. Y lavan pies de ángeles.
Jehová. No teofanía del Hijo. Jehová. Que usted sabe que no es un nombre. Es una sigla asignada al Creador. No Adonai, no. Jehová, Yahvé. Bueno. Pero el Hijo cuando vino tenía íntimos. Tenía 3. Bueno, 3 de 12. ¿Cuántos tendría de 500? Pero tenía íntimos. Y dice que a los íntimos les va a revelar. Y dice que al que le va a revelar, se va a madurar. Y al que se va a madurar, ese sí es hijo, guiado. De tal manera que van a haber hijos no guiados. Pero entonces van a ser hijos inmaduros. Y entonces no van a ser íntimos. Al íntimo le va a decir sus secretos. Los íntimos que me interesa en este retiro, porque usted sabe que los íntimos del Hijo pues ya se murieron, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, los 3 ya se murieron. Pero ya también murieron los íntimos del Antiguo Testamento de Jehová. Pero ahora debe haber íntimos, hoy, en este tiempo, del Espíritu Santo. Entonces, los íntimos del Espíritu Santo son los que ahora van a llevar la batuta, hermano. En una ocasión, y lo digo con toda libertad, y usted póngase la gorra que le toque, el Señor hablaba a mi corazón por su Espíritu, y me decía, fíjate en los ministros con revelación. Bueno, de hecho, entonces hay ministros que no tienen revelación. Fíjate en los hijos, en los ministros que tienen revelación. Porque el que tiene revelación va a ser catalogado sin tener merecimientos humanos, no se está presumiendo. Va a tener clasificación de íntimo. Y al íntimo le va a revelar sus secretos. Y usted sabe que si no se los revela a todos y solo a los íntimos, entonces los íntimos son los que le van a revelar los secretos de Dios a la gente. Por eso dice que somos colaboradores de la siembra. Somos ministros, dice, manejadores de misterios. Pero si los misterios estuvieran al alcance de todos, ¿para qué un manejador de misterios? Si solo van a haber maestros, ¿para qué alumnos? Y si solo van a haber alumnos, ¿para qué maestros? Pero van a haber maestros y van a haber alumnos. Bueno, al final de todo, esta introducción, siempre en Malaquías, se enviará al profeta Elías antes que llegue, y estoy leyendo una versión que dice, antes que llegue el día de Jehová, grande y temible. Porque para unos va a ser temible y para otros va a ser grande. Sencillamente. Para unos va a ser tan terrible que se van a querer esconder. Y para otros va a ser tan glorioso que van a querer levantarse. Porque antes que venga el día temible y grande, yo enviaré al profeta Elías antes. Note, precedió Juan el día de la bienaventuranza, al día del año agradable, lo precedió Juan. Lo precederá Elías el día desagradable. Porque Elías va a venir como demandador y Juan vino como perdonador. Y los dos con el mismo espíritu. O sea que está hablando el Señor de dos tiempos, ¿no? El tiempo de demandar y el tiempo de perdonar. Y no se va a mezclar. Y no va el Señor al mismo tiempo de cosechar, sembrar. Y lo que maduró lo toma por primicia y lo que no maduró lo toma por cosecha.
que a su tiempo va a levantar. Y lo que no madure en la cosecha lo toma por rebusco. Y las espigas machucadas y destruidas del rebusco, pues serán eliminadas, me imagino. A veces nosotros no cogemos el paquete completo. Y por ejemplo, usted ha leído y con deleite, yo también, el Tribunal de Cristo para los premios. A ver, vengan todos a los premios. Pero yo leo que es tribunal. Entonces sí van a haber premios. Pero ¿qué otra cosa irá a haber? Castigos, ¿no? Porque si no, no es tribunal. ¿Usted conoce algún tribunal que ya de hecho solo reparte confites? ¿Usted conoce tribunal en que de hecho ya todos están absueltos? No dice que nosotros nos presentaremos en el Tribunal de Cristo y vamos a ser demandados de lo bueno que vamos a ser premiados de lo bueno que hicimos y demandados de lo malo que hicimos. ¿Y cómo? Si ya estamos del otro lado, si ya estamos en el reino, si ya estamos en la gloria, se supone pues. Entonces ahí tiene que haber un gato bien encerrado. Ahí tiene que haber algo que nos implica que van a haber avergonzados en el Tribunal de Cristo y que van a haber demandados. Pero como todavía es una introducción, no vamos a hablar de ese tema. Pero note que viene Elías, y entonces Elías no viene a perdonar, viene a restaurar la comunión, pero no viene con premios, viene con plagas, viene con... Bueno, ¿cómo llegó Elías? Hace miles de años. Llegó de fuego, de demandas, de degüello. No, nunca ha oído usted, ni yo, de un profeta más tremendo que Elías. Decapitó 400. Profeta falso. Y peor si ese mismo Elías va a venir. Pues sí, el mismo. ¿Qué le parece? Y viene a reestructurar. Bueno, pero como para que no nos asustemos de entrada, asustémonos a la salida. Pero le digo una cosa, el Señor tiene día de actuar y día de esperar. Y con toda la complacencia del momento, le digo que gracias a Dios todavía estamos, yo digo que al filo, pero todavía estamos en el día del perdón. Pero viene el día inminente de las demandas. Y cuando Dios actúe. Algunos tienen amontonado hojarasca encima de Cristo, de los cimientos, y no se han dado cuenta. El día, no el año, lo declarará. Y muchos van a ser escapados después de la quemazón, solo como por fuego ellos, y no les quedará nada. Pero si uno supiera conscientemente, siendo de Cristo, ¿no? Conscientemente que está amontonando hojarasca en su ministerio, yo creo que no la amontonaríamos. ¿Por qué la amontonamos entonces? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? Y viene el día, y viene el fuego, y lo va a declarar. Cuando yo pienso en las 10 vírgenes, vino el día, la medianoche. No, más bien fue noche, ¿eh? Vino la noche, como el momento de la visitación. 5 preparadas, 5 no preparadas. ¿No tendrían intención las 10 de prepararse? ¿Cómo no? Pero de intenciones está lleno el infierno. Y de buenas. ¿Pero qué pasó? Que las 5, que usted ya sabe,
Sencillamente no estaban preparadas, eso fue todo. Esperaban, tenían la misma fe, tenían la misma luz, pero dijeron, lo mismo da. Ahí nos preparamos a última hora, pues cuando venga el día. Y llegó el día. ¡Preparémonos! ¿Cómo no? ¡Qué bueno! ¡Vayan a prepararse! ¡Vayan! No nos dijeron, aquí las esperamos. Vayan a prepararse, pues. No, mejor préstanos tú ya que vamos a entrar del aceite. No, no se puede. Vayan a comprarlo, nosotros compramos. Vayan a prepararse, y salieron corriendo a prepararse. No nos dijeron que no las esperaban. Pero, ¿qué pasó cuando venían preparadas? Preparadas. Ese es el énfasis. Preparadas. Que era el tiempo de las demandas. Ya, que no era de las ofertas. Y la puerta cerrada. Pero si estábamos invitados, me llegó la tarjeta, pero sí que está brincando y ya. ¡Toquemos! Si al fin y al cabo nos tenían contratados. Y fíjese que yo me pongo a pensar, y esa es otra bomba, que los ministerios son muy aparte de la salvación. Se puede tener un ministerio sin ser salvo. Judas lo tuvo, no era salvo. Y se puede tener un ministerio sin haber sido salvado todavía, como Jeremías. Ya venía profeta y no había conocido todavía la salvación. Y se puede tener un ministerio y profetizar de parte de Dios y ser profeta a lo Balaam, que no tiene nada que ver con la salvación, porque no dice que se va a salvar uno profetizando, ¿no? Ni dice que se va a salvar uno dirigiendo los cultos o predicando como pastor. Pero ese es otro tema. Ahora bien, entonces volviendo al punto, las 5 regresaron, tocaron y no les abrieron. ¿Por qué? Porque es la hora de la demanda, la importante. Jerusalén pasó de ciudad amada a ciudad de sangre, con la única diferencia, era la misma ciudad, y la misma amada ciudad, con la única diferencia que en el día de su visitación se negó. Se volvió de sangre. Y le dice Dios a Israel, si me hubieras atendido, tu paz sería como un río, hubiera vencido tus enemigos. Pero ahora tienes 7 naciones extrañas, reyes nativos, estás hechas pedazos, estás menguada, estás atacada, esclavizada, porque no atendiste el tiempo de mi visitación. Tenemos que ser visitados, o vamos a ser visitados, y si no aprovechamos ese tiempo, nos vamos a lamentar eternamente, porque después Dios va a actuar. Pero queremos que actúe ya. Y por eso nos llenamos de gente en las iglesias. De que si el Dios de arriba, que mire qué Dios es, no les quita un dolor de cabeza, se van de la iglesia. Y si no les hace un milagro también. Y si no hay señales que ellos quieren ver, se van de ahí porque ese pastor no sirve. Y andan de rama en rama. Pero ¿no seremos culpables nosotros de producir tales personajes? ¿No será que nosotros no les hablamos claramente? ¿No será que nosotros los estamos entreteniendo? ¿No será que le damos más importancia a las señales que a la verdad? ¿Y no será que le damos más importancia a nuestra verdad que a la verdad de Dios? A veces nosotros creemos que el milagro certifica una verdad. Siempre. Pero los milagros de Janes y Jambres y los magos
certificaban la mentira de Faraón. Era más importante saber a qué respaldaban las señales. ¿A quién respaldaban las señales? Las señales de Janes y Jambres y los magos eran centenares de señales. La de Dios era solo la de Aarón. Pero esta era la certificación de la verdad de Dios. Era más espectacular. Lo otro, cualquiera se hubiera... tira la vara, se hace una serpiente. Y esos otros tiran cada uno su vara. Y cada vara de los magos se hizo serpiente. Yo diría que alguien que va a ver ese espectáculo se pone a ver las 100 culebras del diablo. Y la de Aarón ni caso le hacen. Pero cuando venga la hora de actuar, cuando vino la hora de actuar, la serpiente de Aarón se comió a las otras. Pero fue a la hora de actuar. Mientras estaban del lado de Faraón. Por eso, hermano, los retiros estos deben ser retiros que nos cuadren. Y que nosotros entendamos que si vamos a ser productores de seguidores de señales y nosotros mismos vamos a querer ser espectaculares o espectáculo, solo porque alguien fulano está teniendo una arrasadora victoria ministerial por las señales. Solo así, hermano, el Señor está enseñando ahora que cuando un solo hombre hace todo, eso está falso. Y cuando un hombre no está en equipo, eso está falso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ahora las señales las hace en equipo corporal, en su cuerpo. No las hace, no hace un milagro, un dedo de Cristo y otro el ojo de Cristo. No, es todo el cuerpo que está haciendo señales repartidas. O no es el plan de Dios del Nuevo Testamento, será tal vez resabios del Antiguo Testamento, donde actuaban hombres individuales. Si nos volvemos productores de señales, no nos asustemos de que nos demanden señales las ovejas. A voluntad. Y entonces van a decir, ahora quiero que me haga esto, ahora quiero que Dios me haga lo otro, y allá va usted, y véngase a la noche, y va a suceder. Y no sucede. Y sucede con los falsos. Y entonces la gente dice, ¡ah! ¡Este sí! Y se va con el falso. Bueno, como el tiempo se nos va, los íntimos de Dios son los que saben esperar en medio de la perplejidad, con revelaciones del Espíritu, que aunque no se cumplen en el momento, vienen. Esa es la fe de Abraham. Te daré la tierra y se la dio, se murió y no se la dio. Pero ¿vendrá o no? Ya viene. A un hermano le ofreció el Señor, entre comillas, te voy a dar tu brazo antes de que yo venga. Yo creo que ya se cansó de esperar y ya mejor dijo que ya no, mejor pues se puso uno de corcho, ¿de qué? ¿Cero? ¿Soy yo? Bueno. Pero ¿no le ofreció el Señor a él reintegrarlo? ¿Pero cuándo? Podía anticiparle un brazo antes. Así, anticiparle un brazo, como muestra. Pero eso no está en el plan humano, eso está en el plan de Dios. O no está. El hecho. Pero si él sabe esperar, él va a tener sus dos brazos en el reino cuando Dios actúe. Ahora solo anticipa señales que confirman que no es por impotencia que no hace todo hoy. Hermano, sabemos que Dios puede levantar un muerto. Muy bien, magnífico. ¿Cuántos lo creen? Ni levante la mano, usted lo cree. Si Él los hace a los seres, que va a levantar un muerto. Pero óigame usted, levantó a Lázaro. ¿Para qué? Para mostrar que si no levantaba a los demás, no era porque no podía. ¿O era para dejar vivos a todos, hasta los muertos? No,
Es un anticipo. ¿Por qué el Señor dejó enfermos y dejó endemoniados? Porque solo era un anticipo lo que vino a mostrar, para que supiéramos que hasta que Él actúe, deja todo limpio. Pero mientras actúa, es decir, el reino manifiesto, lo va a hacer en medio de la perplejidad de la gente, que no le suceden las cosas. Y por eso se llama la era de la fe. ¿A qué va a querer usted fe, necesitar fe, si todo lo recibe? O ya todo lo tiene, pues. Usted sabe que allá no vamos a pedir nada. En el otro siglo. No dice, ya no me pedirán, dice. Ni me preguntarán, porque ya todos lo sabrán, dice. Y ya no me lo pedirán porque lo tendrán. Y lo que uno tiene, ¿para qué lo va a pedir? No va a estar alguien ahí pidiendo salud, Señor, dame salud, eso es aquí. Allá, la salud será eterna. Pero si se pide aquí, hermano, se está pidiendo un anticipo de la oferta. Y puede que suceda o pueda que no suceda, aunque Él ofreció que iban a suceder en su plan por el Espíritu. No en el plan del ministro por su propia gana. Perdone. A mí no se me va a olvidar nunca cuando yo quise sanar por el poder del Espíritu, no por mí, a mi padre. Pero oiga cómo se lo estoy diciendo. Ahora yo lo entiendo. Que yo quería que mi padre se sanara y que Dios me firmara el recibo. Y si Dios no me habla, audiblemente, me gritó al oído el Espíritu de Dios. Porque ahora ya me corrigió el Señor, que no estoy diciendo que Dios me habla. Me dijo que dijera que su Espíritu me hablaba. Porque Dios habla solo por el Espíritu ahora. Y aun cuando se deje oír la voz del Padre, del Hijo, es por el Espíritu. Bueno, pues entonces me habló, me tuvo que hablar cuando yo no sano un cuerpo, aunque ustedes lo quieran. ¿Estoy purificando un alma? Aunque ustedes quisieran al revés. Mire estos de Malaquías, querían prosperar. Si están prosperando los malos, Señor, ¿y por qué no prospero yo? 3 trajes para el día, según la temperatura, y así es el color. Y el siervo de Dios, amado en el cielo, tiene un traje y roto. ¿Qué le parece? Señor, ¿y por qué si el impiazo ese lo tiene y por qué yo no lo tengo? A saber, ¿por qué no lo tiene? ¿Querrá Dios que ande uno remendado? No. ¿Querrá Dios que uno ande enfermo? Tampoco. ¿Pero por qué no lo hace Dios? ¿Por impotencia? Tampoco. ¿Por qué lo puede hacer? Puede obligar a un sastre que solo trabaje para ti y que te los haga bien hechos. ¿Por qué no lo hace? Porque hoy es el reino secreto, no manifiesto. Apúntalo en su corazón. Pero los íntimos son los únicos que van a entender los por qué de Dios. Y no se van a morir en la perplejidad. Pero desde luego, con la promesa, hermano, que primero ver, no, ¿verdad? ¿Primero qué? Creer. La promesa es cree y verá. Cree es hoy. No ves. No tienes. Cree. Mañana, el otro siglo es verás. Hoy es el tiempo de atar al enemigo.
otro siglo es desatar los poderes de Dios. Atar aquí, desatar, atar, desatar, atar, desatar. 2 tiempos. Ahora, usted sabe, el Señor vino y ató al diablo. ¿Acaso lo venció totalmente? ¿Lo ató o no? Y todavía está coleteando. Pero en el otro siglo lo liquida. Ahora lo amarra. Después desata todo su poder y lo aplasta. Ahora desata poder solo para amarrarlo. Sí, hermano. Igual que David y Goliat. Lo botó la pedrada, pero a la segunda lo decapitó. Ahorita estamos apedreando al diablo y botándolo. Pero en el siglo venidero, victoria final. Va. Entonces, hermano, no pretendamos tener los poderes del siglo venidero en propiedad, mucho menos si no somos íntimos. Si los íntimos no lo tienen en propiedad, menos los que ni siquiera saben para dónde van. Por eso es abominable. Vamos a dejar lugar a preguntas, hermano Manfred. ¿Sabe? Por eso es abominable encontrar gente que parece que está manejando al Espíritu Santo. Y mientras más se asemeje a un manejo del Espíritu Santo, menos legítimo es. Porque es el Espíritu Santo que nos va a manejar a nosotros y Él tiene su programa. Nosotros simplemente vamos a hacer lo que el Espíritu diga. Pero si nosotros estamos diciendo al Espíritu qué tiene que hacer, y ponga de rótulo lo que quiera, al ministro que sea. Dios ha decretado que el avivamiento final es de equipo y no de hombres. El evangelismo va a ser de equipo. Los milagros van a ser de equipo. El que nos dio el ejemplo, el único que tuvo todo en un solo cuerpo es Cristo, pero es el ejemplo del cuerpo místico de enseguida, el que está actuando ahora, que va a trabajar como cuerpo. No va a trabajar como mano, ni va a trabajar como cabeza, ni va a trabajar como pies. Va a trabajar como cuerpo armonizado en el equilibrio de la perfección de Dios. Los íntimos de Dios, los íntimos del Hijo, los íntimos del Espíritu Santo. Amén. Y si quiere preguntar, si tiene papelitos, si mi hermano ahí las recibe o quien va a hacerlo. Micrófono inalámbrico, mejor todavía. Eso de las preguntas así escritas las hacemos para aquellos que no quieren preguntar con firma. Pero el micrófono es mejor porque así platicamos. Hermano, cuando usted dice los íntimos del Padre, los íntimos del Hijo y los íntimos del Espíritu Santo, son 3 categorías diferentes. ¿No puede haber una persona que ocupe más de una categoría? ¿O cómo se lograría? Sí, ya entendí la pregunta. Sí, tendríamos que explicar muy amplio lo que quise decir, porque debemos saber que el Señor divide en edades, en ciclos. Es Dios de edades. Sectoriza las actuaciones. Entonces, en preeminencia del Padre, actúa el Padre. En la preeminencia del Hijo, actúa el Hijo. En la preeminencia del Espíritu Santo, actúa el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que no puedan actuar los otros. Pero puede haber un concierto. Pero nunca alterar la sectorización esa. Por ejemplo,
estamos en la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha encargado de este pedacito de tiempo. Es lo que se llama el trabajo temporal del eterno Espíritu Santo. Pero es trabajo temporal, porque en otro ciclo hará otra cosa. Y quizá mucho más grande que lo que vemos ahora. Y así podríamos decir de cada uno. Entonces, no estoy separando químicamente puro cada cosa aislada, pero por didáctica tenemos que explicarlo así. Pero sí puede haber un traslape, porque los tres están actuando en la salvación, en la regeneración del hombre. Hermano, ¿me podría explicar cuáles son los ministros sin revelación? Digamos que el Espíritu Santo quedó en cada uno de nosotros, indudablemente, para interpretar a Cristo, para darnos hasta recordar lo que dijo. Y no se puede concebir un ministro que no tenga comunicaciones con el Espíritu. O no lo tiene el Espíritu Santo, entonces no es ni ministro. O si lo tiene apagado, lo tiene contristado, etcétera. Pero cuando vemos gente que no tiene revelación nunca, aunque sea de consumo personal, no para enseñarlo necesariamente, con un púlpito, es una persona que está desconectada del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quedó para eso. Si no hace eso, ¿qué hace? Y si el otro no recibe nada, pues entonces, ¿de qué está haciendo? Pues a eso me refiero yo cuando hablo de los ministros deben tener revelación. No quiere decir, hermano, que van a ser profetas todos los ministros. No son todos profetas. Pero van a tener revelación, es decir, van a tener información sobrenatural por la vía del Espíritu Santo. ¿Me podría también explicar el avivamiento de equipo? El cuerpo de Cristo no va a tener, en este tiempo final, no va a tener avivamiento luterano, avivamiento presbiteriano, avivamiento pentecostal. Es un pueblo sin fronteras, familia de Dios. Entonces va a tener un avivamiento que se va a llamar avivamiento o resurrección o restauración del cuerpo místico de Cristo, sin apellidos. El que le ponga apellido ya hizo propiedad el asunto. Por eso fue que se le llamó, aunque hay una herejía por ahí que se llama Iglesia de Cristo, ¿verdad? Pues sobre todo aquí en Estados Unidos. Por eso se tuvo que cambiar el nombre de Iglesia Elim. Porque el Señor me regañó en el sentido de que le estaba poniendo apellido a su avivamiento. El avivamiento es del cuerpo de Cristo, o sea, Iglesia de Cristo. Aunque la misión sea área tal o área cual, poniéndole nombre como le ponían nombres a las puertas del templo, pero no al templo. El templo es el templo de Dios. Las puertas, que la hermosa, que esto, que el otro. Pero no podemos nosotros ponerle apellido aparte o a la totalidad del cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo y punto. No se va a levantar una mano, ni se va a levantar un pie, se va a levantar todo el cuerpo. ¿Y de quién es el levantamiento? De Cristo. Y que el sector este y el sector aquel es de Cristo. En ese sentido, mi hermano. Sí, mi hermano Otto, ¿cómo podemos nosotros esperar ese avivamiento? Es decir, porque me refiero al avivamiento de equipo. Como no va a ser de un solo sector, eso quiere decir que van a entrar todos los sectores, pero no absolutamente todos, sino núcleos dentro de esos sectores. ¿O cómo es, hermano? Perdonen, no estoy hablando yo del avivamiento del reino oculto. Estoy hablando del avivamiento total. Entonces el reino oculto sería como decir que se avivó el cuerpo de Cristo en la tumba, pero para salir. Entonces la parte que va a rebasar todos los límites, informando al mundo con el evangelio eterno, es el avivamiento posterior a la
aparición visible del Señor. Es ahí donde se va a unir totalmente el cuerpo glorioso, sí. Se va a unir todo para hacer la información al mundo. No, yo no lo espero así, hermano. ¿Sabe por qué, mi hermano Víctor? Porque no nos deja la carne, no nos deja la unidad. Si nos peleamos dentro de nosotros, estamos de la fraternidad. ¿Cómo será con los que no son ni de ahí? O sea que ahora es cuando más dividido está el cuerpo. Entonces, no estoy diciendo que no se está restaurando, porque son tiempos de restauración. Pero ahora sí tenemos que ver sectorizado eso, porque no todos se dan, no todos se entregan, a donde quiera que uno va. Ahora, cuando ya venga el momento de la aparición, acuérdense ustedes que es cuando Dios actúe. Ahí vamos a ampliar este tema, porque ahora estoy dando una introducción, pero más adelante vamos a ver el tema, cómo es que el Señor va a llevar a una etapa a la iglesia, en que va a ser sin mancha y sin arruga, aquí, no. Y ahí se va a ver mucho más de lo que se ve hoy. Pero, aún así, falta la glorificación del cuerpo para que haya una plenitud de manifestación. Entonces tenemos que convenir. Por eso, que la iglesia no se va a los cielos por gloriosa, sino por gloriosa va a ser la tarea en la tierra. Por eso sube, encuentra la transformación y desciende. Casi, digamos, para enjuiciar al mundo, restaurarlo todo, con el Señor a la cabeza. Entonces, no estoy diciendo que se va a componer en el aire, sino que se va a arreglar aquí, para luego la transformación le va a permitir desarrollar lo que nunca jamás se ha desarrollado, al grado pero van a permitir que lo diga así, que nos vamos a volver dioses en la tierra. Es decir, nos van a ver como dioses, como señores. Pero mi hermano Víctor, pero esos señores y esos dioses en la tierra, inmortales ya, no van a poder realizar la tarea, pero si fueran antes de esta glorificación, serían las guirnaldas que le pusieron a Pablo y a Silas, o Pablo y Bernabé. O sea, que los vieron como dioses, semidioses. En ese tiempo se hablaba mucho de eso, por las mitologías. Semidioses, casi los adoraban, por las maravillas que hacían. Pero esas eran muestras. Pero cuando venga la glorificación terrenal, es decir, para presencia terrenal, pero ya celeste, giro así y ocupar, entonces el reino se va a imponer. Fíjense que todavía no está el trono de Cristo. Se va a imponer sobre la tierra, de tal manera que ahí es donde nos van a ver dioses, porque el Señor dijo: dioses sois, pero queréis haceros como mortales. Tendríamos que disertar sobre lo que vamos a disertar más adelante con esta introducción, así que te pido misericordia, porque si sigues escarbando ahí, ya no hay retiro, lo hacemos hoy en la noche, todo. Mejor lo dejamos para después. Después nos peleamos. Bueno, sí. Sí, hermano, usted decía de que el Señor tiene atado al diablo en está atado. Está atado en este tiempo. Sí, porque está sacando las joyas de él. Lo voy a decir en la figura Lucas. ¿Cómo puede venir el Señor a sacar las joyas? No a sacar al mundo de las garras del diablo, pero ¿cómo puede venir a sacar las joyas si no ata al valiente y le quita todo? Pero se lo está quitando ahora, y no vemos que se lo haya quitado ya, pero está amarrado, porque indudablemente ató ya al diablo. No lo destruyó ya, lo ató para que tenga un círculo más pequeño
en donde lo está controlando Dios, porque acuérdense que el diablo, y ese es otro error, el diablo no es Dios de este mundo. Y usted me dirá, pues si así dice la Biblia, pero es que las traducciones nos dan un poquito de palidez. Es el Dios de este sistema sobre el mundo, que es un sistema usurpador, pero la tierra no es del diablo, jamás se ha dicho que es del diablo, es del dueño que la hizo, hermano. Lo que pasa es que por alguna razón está permitiendo que la usurpe, mientras lo derriba y lo quitan del sistema. Por eso es que el Señor no puede hacer su sistema declarado si está declarado del otro. Ahora lo que hay es batalla, pero cuando se apague el otro, instala el de él y se acabó el problema del mundo. Muy bien. Pastor, usted hablaba de un poder que nosotros alcanzamos, que el Señor da. Pero, ¿cuál es el poder del siglo venidero? El poder del siglo venidero es el poder de los dioses que Dios hizo para manifestar todo su poder por el Espíritu pleno, sin limitaciones corporales. Ahora, lo que nos impide manifestar el reino, que no está manifiesto, por cierto, pero manifestarlo ni siquiera sostenidamente, es nuestra limitación corporal, cuerpo de bajeza, cuerpo que peca. Pero el día que esa vitrina se limpie, se van a ver todas las joyas que Dios quiere mostrar. Es en el tiempo que viene. Sí, no actual. No creo, jamás he creído que la iglesia primitiva hubiera podido hacer eso. Como tampoco la puede hacer la iglesia de hoy. Lo va a hacer la iglesia que Cristo va a tocar, mostrándose. Parusícamente. En la parusía. O sea, digámoslo así, en el principio del reino en misterio, se le presentó palpable a sus discípulos para instalar el reino en misterio. Y ellos fueron campeones. En el final se le mostrará a sus discípulos escogidos de antemano para que sean los campeones del final. Esos campeones del final van a ser más que los campeones del principio. Porque aquellos nunca fueron glorificados, y esto sí. Qué tremendo. Entonces, cuando lo vamos a ver a Él, y vamos a estar en la tierra, y vamos a hacer toda la tarea en la tierra, como una manifestación gloriosa de los hijos. Toda la idea que tenemos nosotros es que la glorificación del cuerpo es para irnos al cielo. Y la tarea es para que podamos entregar el mensaje como testigos hasta lo último de la tierra. Inmortales unos, mortales otros que van a degollar por lentos, porque se arreglaron hasta después como las vírgenes fatuas. Pero eso no quita que van a haber vírgenes preparadas para la tarea del tiempo que viene. Amén. Mi hermano apóstol, usted mencionaba de que el diablo, Dios lo tiene atado ahora. ¿Tiene eso que ver, algo que ver o alguna relación con que en Apocalipsis 20 dice que el diablo será atado por 1000 años? Aunque ya en el capítulo 20 menciona que es un ángel el que lo ata. No, lo que estoy hablando yo que los poderes espirituales satánicos están mermados, están controlados. Acuérdense que antes dice que asustaba a todos con la amenaza de la muerte. Ahora está controlado. Controlado, pero activo. Ok, muy bien. En el milenio, famoso milenio, que ni siquiera yo creo que es milenio, ahí le voy a decir después por qué. Ahí lo van a lanzar al abismo, pero tampoco está derrotado, finalmente. Lo lanzan al abismo para que deje de estar fastidiando un rato. Después lo sacan y sigue fastidiando y más. Entonces lo liquidan. Le voy a decir para que no se vayan a ir con la cosquilla, pero para mí no hay, se está desapareciendo el milenio para mí, en la Biblia. Porque el milenio, acuérdense, milenio es generalmente
todos esos números cabalísticos de la escatología, casi todos son simbólicos. Entonces, digamos, milenio quiere decir el periodo largo, pero con término, en donde Dios va a imponer el reino. Pero no es el reino de paz, porque es donde más se va a pelear. Si en el milenio es donde la muerte va a estar haciendo más estragos. Y dice que el reino de Cristo es hasta que la muerte y el diablo se han vencido. ¿No dice que el último enemigo es la muerte? Entonces el reino eterno, del cual el milenio, entre comillas, pero que puede, pues, el que quiera se sienta feliz con que son 1000 años, pues amén, ¿verdad? Yo no voy a pelear por eso. Pero lo que yo quiero decir es que si manejamos muy dogmáticamente esos números podemos equivocarnos. Pero lo que quiere decir que va a haber un periodo de tiempo de reino con siervos que van a reinar con él en el gobierno preparatorio del reino eterno. Luego entonces, si van a haber batallas en el reino milenial, no soy ya milenialista yo, pero estoy viendo que el milenio se está cortando. Fíjese que el milenio lo asemejan con el reino de Salomón, tradicionalmente. Pero resulta que Salomón lo que hizo en los primeros tiempos de su gobierno fue liquidar a los enemigos de David. Le dejó lista roja. Y acabar con todo lo que estaba fastidiando. Y así que acabó con todo eso. Se fue a reinar para entregar el reino a la eternidad. Que esa es la figura. Entonces, igual va a ser al final. Entonces el Señor va a venir a imponer el reino. Va a liquidar a todos los enemigos que se quedaron pendientes, que se la deben a Jesús. Como se la debían a a David. Y Salomón fue el que se encargó de limpiar el patio, ¿no? Es que hay que coger claro esto, hermano. Hay que cogerlo. Seamos más místicos, hermano. Por favor. Por lo que más quiera. Seamos más místicos. ¿Sabe por qué es que nosotros andamos huyendo del misticismo? Porque hay místicos baratos, soñadores, mente caliente. Pero eso no quiere decir que porque hay falsos no van a haber verdaderos. El misticismo es creerle a Dios lo sobrenatural. Pero no creer que todo lo sobrenatural es de Dios. Eso ya es el otro místico. A ese misticismo no hay que apuntarse. Amén. Bueno, salió por la pregunta de mi hermano. ¿Hay otra pregunta por ahí? Hermano Víctor. Hablar del milenio después, ¿verdad? Después sí. Y todo junto no se puede. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es esto de un varón perfecto y la medida de la estatura? Varón perfecto es el Cristo que se dibujó en Lucas. Plenitud de Cristo es el Cristo águila que se dibujó en Juan. Entonces nosotros vamos a ser primero como Cristos Lucas y después como Cristos Juanes. Pero quiere decir que esto es alcanzable en esa transformación. Los gloriosos lo vamos a alcanzar, ojalá que seamos de ellos, ¿verdad? Lo vamos a alcanzar. Los terrenos espirituales van a alcanzar la estatura perfecta del varón, del hombre que quiso Dios poner en el Edén. Pero los gloriosos celestes van a alcanzar la plenitud de Cristo y el Señor va a dejar ver la plenitud con su plenitud. Y el mundo se va a culpar si no acepta con eso. No, ya no es para aceptar. Es para que vean su gloria que los va a arrasar. Exactamente, hermano, que Él ya no viene en su segunda venida para perdonar. Por eso yo insisto, en la gran tribulación no hay salvación. Porque no hay siembra, solo cosecha. Ah, pero va a haber una gran cosecha. Sí, pero esos ya estaban en la lista de la siembra. Ya habían pegado. Lo que están haciendo ahí es arrancarlos, como por lento se quedaron ahí. Quiere decir que los que alcancen solamente la estatura del varón perfecto no van a ser glorificados. Por lo menos no van a entrar en esta misión de glorificados. No, definitivamente no. ¿Dónde se quedan ellos? ¿Qué papel en la juegan? tierra, llenando la tierra. Y con gobiernos como el del 24 de Apocalipsis. Pero digo, me refiero,
Me refiero, hermano, es decir, los que alcanzan la edad de la plenitud de Cristo son elevados al ministerio glorificado. Los que alcanzan la estatura del varón perfecto Son elevados para celestes los celestes, y los otros para ser transformados a su debido tiempo en hombres espirituales que van a llenar la tierra y gobernarla. ¿Y eso cómo se determina? ¿Cómo se determina? Por preordenación. Ellos tienen que escoger. Definitivamente, hermano, eso, no sé, creo que tú no estabas en la mesa cuando estaba yo soltando unas cosillas por ahí, que yo acabo de recibir, demoledoras, hermano. Estaba yo predicando acá en San Francisco, y me vino un pensamiento que por poco paro la predicación. No me estoy haciendo el cuentero aquí, hermano. Sabe que no soy de esos. Por poco paro la predicación, se me atravesó un pensamiento tan glorioso, hermano, que no sé ni cómo lo hilvané ahí con el mensaje, porque el Señor, por su espíritu, me hizo ver lo siguiente. Y vas a ver qué relación tiene con tu pregunta. Me hizo ver que Rebeca llenó requisitos para ser novia. Y optó ser novia. Pero cuando ella llenó los requisitos, no sabía que iba a ser solicitada para novia. Y llenó los requisitos. Entonces eso nos viene a poner en que hay una combinación que yo no puedo explicar, de pronto no lo puedo explicar, entre preordenación y predestinación. Pero mezclado. Y la única y ahí me vino más pensamiento. El pensamiento que me vino fue este. Como que me hubieran dicho, bueno, me lo dijeron, porque yo lo capté perfectamente. Adán no pudo arribar al Edén, sino por predestinación. ¿De qué otro modo hubiera podido llegar ahí? Pero no pudo permanecer por predestinación, sino por preordenación en el Edén. Como que hubieran redondeado todo ahí, porque fíjate que fíjense ahora te dicen a ti, ¿quieres Edén? Obedece. Entonces es optativo, ¿no? Pero no te dicen que te dan la salvación por lo que hayas hecho, sino porque Dios dispuso ponerte ahí. Ahora, ¿cómo combinar las dos cosas? Menos mal que no soy yo que los tengo que combinar, es Dios, porque las dos cosas están ahí. Yo creo las dos. Y si una elimina la otra, pues yo no sé cómo va a ser el Señor, Él sabe cómo, pues. Pero yo no sé cómo va a ser Él. Yo nada más digo, amén. Soy predestinado, Señor, amén, aleluya, gloria a Dios. Soy preordenado, amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, ¿quién me puede negar a mí que Sansón fue predestinado para ser forzudo de Dios? Eso no lo pidió él, ni él fue el que optó. ¿Pero qué optó él? ¿Ser fracasado o ser victorioso? Eso es preordenado. Pues opta, no, con salvación creo que no, pero opta rangos. Yo ya no sé nada de predestinación. Yo ya no sé, ya no contesto mejor. Porque en el próximo retiro te voy a hablar al revés de la predestinación. ¿Saben por qué, hermano? Porque la predestinación y la preordenación son misterios. Casi le diría yo, reservados a Dios para que uno se quede satisfecho. Aunque hay una puntita para que uno se deleite. Hablo de predestinación. Cuando me preguntan algo de la predestinación me quisieran esconder debajo de la mesa o no hay que contestar. Pero que hay las dos cosas, mi hermano Víctor, tú las lees en la Biblia. La predestinación y la preordenación. Le dije a un hermano que no entendía ni papa de esto, me hizo una preguntita bien, que me facilitó la cosa. Entonces yo le tuve que decir, mira, bien sencillito. Mira, tú tienes que orar apenado para que amanezca mañana y que salga el sol. No, nunca se te ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué? Porque va a salir. Pero puedes tú orar para que no llueva o algo así. Bueno, para hacerlo sencillo, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros no somos tomados en cuenta para hacerlas Dios. Y hay cosas que nos toma en cuenta para que nosotros las decidamos.
Muy bien, ¿alguna otra? Gloria a Dios. No, todavía tenemos unos 5 minutos. Hermano pastor, ahorita ampliaba todavía más usted el pensamiento que está en mi corazón al decir del misterio de la preordenación y de la predestinación. Romanos dice, porque mi pregunta, o más, si mi pregunta iba a ser sobre la relación de este pasaje que voy a mencionar con los que tienen hoy intimidad con el Espíritu Santo. Y tengo aquí mi Biblia abierta en un pasaje de San Juan, pero con el Espíritu Santo, o sea, hoy la intimidad con el Espíritu, ¿verdad? Porque hubo intimidad, íntimos del Padre, íntimos del Hijo, íntimos del Espíritu Santo. Sí, entonces Romanos dice que cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Exacto. A los que conforme su propósito fueron llamados. Entonces, mi pregunta era, esta manifestación, pensando en la pregunta del hermano Víctor, y que eso no va a ser manifestado, como diría yo, en público, porque es algo íntimo. Yo lo había pensado algo así como aquella revelación gloriosa de Pedro, Juan y Jacobo, o para Pedro, Juan y Jacobo en el monte, pero que el resto del discipulado no se enteró. Entonces, ¿será así? ¿Será secreta esa es decir, nosotros en los íntimos gozaremos de una gloria sin precedentes, tal vez sin hacerla pública? Vamos a ver muchas cosas que inclusive no son para comunicarse, sino para deleite de la propia persona. Pablo no comunicó lo que vio en el cielo, pero se deleitó y se fue feliz. Ahora, note una cosa, mi hermano Manfredo, para aclarar eso. Yo le voy a hacer una pregunta, no al hermano Manfredo, a todos nosotros. ¿Quién escogió ser novia de Isaac? ¿Rebeca? ¿Ah? Bueno, Abraham, pero ¿sabía que iba a llegar Rebeca? Bueno, hagámoslo claro. Él quería una idónea. No dijo Rebeca, ¿no? Pero dijo que la idónea iba a tener ciertas cualidades, aun cuando no sabía si iba a ser la novia de Isaac. Es que esa fue la revelación que yo recibí hace 2 días. Bueno, entonces díganme ustedes, ahora ahí está Rebequita. Ahí está a punto de darle agua a 10 camellos, hermano, que será trabajo como para hacer una pirámide. Ahora yo le pregunto, ¿hizo la tarea para ser novia? ¿Sí? ¿La hizo para ser novia? No, hermano, me oyó bien, o yo pregunté mal. ¿Hizo ella la tarea para ser la novia de Isaac si no sabía ni quién era Isaac? No, déjate el padre, deja a Rebeca. No te me vayas por la tangente. Mira, ahí está Rebeca, la novia, supuesta, presunta. Bueno, entonces yo lo que quiero hacer claro es que es muy confuso esto como para poderlo no explicar, pero se realiza. Por ejemplo, Rebeca aparece ahí, empieza a llenar señales, sin saberlo. Estaba predestinada, le prepararon a esa mujer a Isaac. Eso es un indudable. Y tan es así que evidenció ciertas cualidades. Pero óiganme, ¿pero sabía ella que estaba haciendo méritos para ser esposa? No, definitivamente no. Pero ¿qué pasó? Cuando ya tuvo que decidir si era novia para ser esposa. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién decidió ahí? Ella. Muy bien. Y entonces, ¿y las cualidades que exhibió antes, por qué venían? Porque era predestinada. ¿Pero por qué tuvo que escoger ella? Porque era preordenado. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces hago la pregunta otra vez. ¿Era preordenada o era predestinada? Las dos cosas. Yo no me estoy saliendo para evadir la pregunta, sino que sencillamente yo no lo puedo explicar. Pero, ¿cómo? Pues sí, eso es lo que estamos...
Te voy a decir una cosa, ¿cómo la respondo? En el equilibrio entre la predestinación y la preordenación es la perfecta voluntad de Dios. No va a llegar uno allá, Señor, fíjate que yo te escogí. No, yo te escogí a ti. No, yo. Bueno, ¿quién? Pues no vamos a tener que alegar nada. Porque nadie va a llegar allá, Señor, yo te escogí, por eso así mi impuestecito aquí. No, yo te escogí antes a ti. Ahora que tú me hallaras, que tú me dijeras tal cosa, eso fue producto. Entonces ya está explicando la predestinación. Pero por el otro lado, ¿por qué le pidió que uno se decidiera, hermano? Si ese es un enredo que el día que me lo desaten ustedes, pues ya está la cosa sabrosa. Pero no he encontrado quien me la desate y yo no la puedo desatar. Confieso que ahí sí, mire, no sé. Lo único que sé es que yo creo en las dos cosas juntas. Lo creo con todo mi corazón y lo experimenté. Y ustedes también lo han experimentado. Si cuando el Señor le dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino yo a ustedes, a los discípulos, es este mismo enredo. Siempre de lo mismo, hermano apóstol, que estaba diciendo, es que me maravilla este pasaje que hay en San Juan, que es muy conocido, pero que es muy bello. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. O sea que este verso también está hablando de los íntimos, pues, ¿verdad? Porque no se le va a manifestar. Y él está conociendo, o sea que no es simplemente el que dice que le ama, porque en otro lado él lo dice, el que le ama, exacto, está en guardar sus mandamientos y él dice que se manifestará. Y tal vez agregando un poquito a esto, aquí se mencionan, como usted decía, ¿no? Para la pregunta de mi hermano también, ¿cómo menciona a los tres? ¿Verdad? El que me ama, mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y por supuesto el Espíritu Santo es el que le va. Amén. Solamente para marcar. Cerrando esto, porque es bien importante, ¿no? Yo lo tomo como una vez leyendo el pasaje conocidísimo de Zaqueo. El Espíritu de Dios me hizo ver en qué momento la salvación llegó a Zaqueo. No cuando quería ver a Jesús. No cuando se bajó del árbol. No cuando iban juntos platicando. No cuando él estaba siendo redarguido. No cuando entró a la casa. Sino cuando devolvió como fruto lo robado. ¡Hoy! ¡Ahorita! En este momento acaba de entrar la salvación, le dijo el Señor. Y sin embargo le dijo que había llegado a salvarlo porque era hijo de Abraham. Entonces ya estaba salvado porque era hijo de Abraham. Y ahí lo salvó hasta que actuó. Entonces, ¿cómo hacemos? No sé si me expliqué en esto de Zaqueo. Si ahí lo dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando actuó. Pero el actuar no lo salvó. El actuar era producto. Así que, hermanos, no nos enredemos en juegos de palabras. Aceptemos que somos responsables como hombres y aceptemos que Dios en su misericordia nos viene a llamar y nos ha determinado salvar. Y démosle gloria a Dios, aunque no le podamos explicar eso a la abuelita ni a la comadre. Pero nosotros sabemos que algo se operó, que no es de la tierra, pero se actúa en la tierra. Amén. Una última, por orden pastoral. Mi hermano apóstol, yo tengo una pregunta. Según en Hechos 16:6 habla donde Pablo se conducía y el Espíritu Santo no permitió que pasara a Galacia, dirige Galacia, y más tarde vemos que el Espíritu de Jesús no permitió que pasara a Bitinia. Entonces vemos que había una intimidad dentro del Paracleto.
dentro del Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús. Ahora sí, teniendo la intimidad dentro de los dos, ¿cuál es la diferencia en función? Bueno, para contestar concretamente, la función del Padre, creador del plan, el Cristo, pagador del plan con su vida, y el Espíritu Santo, aplicador del plan. Pero los tres están mancomunadamente conjugados para que aquello se realice. Por eso funcionan los tres. Y si uno lo ve en el capítulo 12 de 1 Corintios, se ve que en las manifestaciones de la iglesia actúan los tres. Otra vez. Dice, los dones los maneja el Espíritu. Los ministerios los pone el Señor Jesús. Los poderes los pone el Padre. Si no recuerdo mal, es 12, no sé qué verso por ahí, 8, sí, 12, pero ¿qué verso? 3. Mejor si lo leemos porque es muy interesante eso. Ahí está otra vez la Trinidad, haciendo lo mismo. Muy bien, traigamos el micrófono. No sé si ya terminó y agradecido por su paciencia y atención. Yo creo que todos venimos cansados, ¿verdad? Pero se ve el interés, gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta primera noche gloriosa que Dios nos ha dado. Yo creo que a cada uno Dios le ha dado una porción gloriosa. Amén. Estamos alegrándonos de la llegada de cada uno. Nos alegramos de que llegó hermano Nufio por ahí, que estábamos pendientes de él. Yo creo que salió. Hermano Nufio salió, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues nos alegramos de acá. Gloria al Señor.